¿cómo están? Hoy día estamos con Rodrigo Figueroa, sociólogo, entrenador de fútbol, Daniel Cherlino, sociólogo, filósofo, me atrevo a decirlo, Carla Fardela, psicóloga, doctora en psicología social, y estamos hablando, habíamos arrancado ya, así que estamos hablando, hoy día nos juntamos a conversar de liderazgo, sociedad, emociones, y todo lo que estamos viviendo en esta condición de pandemia. Así que bueno, yo también soy Cristian Cordero, ¿ya? Para los que quizás no me conocen, ¿ya? Así que nos juntamos hoy día a conversar, no del humano y lo divino, sino que, como les decía, de liderazgo, emociones, sociedad, y a ver si en una de esas entendemos si los héroes terminan siendo héroes o demonios en una sociedad que de una u otra manera, y era un poco lo que estaba arrancando Rodrigo tras bambalinas, y ahora le doy el pase, con héroes que o idealizamos o le entregamos como me gusta a mí decir, que demos el poder a personas que están o no preparadas en condiciones de liderazgo. Y esto parte por un tuit que un jugador de fútbol, porque la idea no es analizar al personaje, sino que más bien el contexto que se genera, donde un jugador de fútbol nacional manda un tuit asociado a esta campaña antirracial, asociado al poner un tuit en una pantalla en negro, ¿cierto?, con todo lo que le pasó a George Floyd en Estados Unidos, y para sorpresa de él, o quizás él lo había evaluado o evidenciado, lo empezaron a atacar porque está apoyando una causa, ¿cierto?, social o humanitaria de otro país, y no ha participado o no presentó evidencias de todo lo que tenía que ver con el estallido social. Así que a partir de eso, Rodrigo, buenas tardes, noches, y te genero el pase asociado a los... Hemos sido capaces le hemos entregado la posta de héroe o líderes a personas que estaban preparadas o no tenían por qué tenerlo. Arranque nomás, profe. ¿Estás en silencio, Rodrigo? Ahí está. Ahí sí. Ahora sí. Mira, yo creo que la pregunta es súper interesante y hace un tiempo atrás se me ocurrió escribir una columna en la última noticia y que fue coincidente con el choque de Vidal en la Copa América, cuando tuvo ese choque en el Ferrari. Y yo había visto la película Birdman. ¿Se acuerdan de esa película que el hombre pájaro, que un sujeto que encarna un cómics, personaje de cómics, y que termina viviendo el personaje en el estricto rigor? Y yo reclamaba en la columna básicamente que Arturo Vidal muchas veces ocupa el rol del hombre pájaro en realidad, ¿no? Es un personaje que es un superhéroe, además le exigimos que cumpla esa idea de superhéroe, que lo viva como tal, y en realidad es tan precario su vida como la nuestra, en el sentido de que puede tener errores, puede cometer situaciones equívocas, ¿ya? Puede ser también un tremendo jugador en la cancha, pero no deja de ser persona, ¿no? Y esta idea de convertirlo en una especie de esencia que suponga la representación de ciertos valores nacionales, de ciertos valores sociales, de una figura que además sea higiénica desde el punto de vista de su comportamiento, que no pueda tener ninguna mancha, que sea incólume, al mismo tiempo se le genera o se le asocia a la idea del deporte de alto rendimiento, etc. Yo creo que a veces exageramos esa afirmación y estos personajes terminan viviendo muy encerrados en estas figuras, ¿no? Y cuando tienen estas situaciones, un choque, eh, lo, lo, son descubiertos en alguna acción que como es muy mundana o cotidiana, ¿ya? Terminan siendo puestos en la hoguera, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento a Vidal pasó de ser el rey Arturo y se convirtió de un momento a otro nuevamente en Arturito, que es como esta infantilización que cuando Vidal hace algo, se le infantiliza inmediatamente, no deja de ser el rey Arturo y pasa a ser Arturito. Y todo esto son construcciones que yo también que siempre he asociado mucho con los medios de comunicación, o sea, son como con fuentes productoras de las verdades en realidad, ¿no? Los medios periodísticos, la comunicación política, la comunicación deportiva, y por lo tanto son también discursos que son más bien provocados desde las élites, ¿no? De distintas élites, de la élite política, que pueden ser de izquierda o derecha, o del empresariado,
o del mundo de la ciencia de la comunicación, y que te generan una cierta etiqueta con el personaje, ¿ya? Y no olvidamos del personaje en el estricto rigor. Al final no terminamos conociéndolo, conocemos solamente esta figura ideática nomás de un héroe nacional que representa los valores de la sociedad o los valores del pueblo, y también hacemos un cierto esencialismo, cuáles serían los valores del pueblo, etc. Dicho esto, les voy a comentar una anécdota que me la comentaron a mí en el mundo del fútbol hace mucho tiempo, y que refleja también un poco el lado contrario, ¿no? La ausencia del héroe, no el héroe, el Vidal real, ¿no? El que llega cada cierto tiempo y se junta con sus amigos, ¿no? Y hay una expresión de Vidal muy interesante, y él habla de que él se siente como el personaje de la película de los 101 Dálmatas, no me acuerdo cómo, que al final él está acompañado con una serie de personas alrededor de él, que son sus amigos de infancia, y al final él se siente como un personaje que está en un contexto donde es seguido por un montón de gente en torno a su figura, ¿ya? Entonces, esa figura finalmente es la real, pues la concreta, es su barrio, son las costumbres de su barrio, son la forma en que su barrio ha idealizado de alguna manera los procesos de movilidad social, que están asociados a estos jóvenes que están vinculados a lo que se llama hoy día la cultura urbana, de la música urbana, donde ahí están las vinculaciones con ciertos rasgos ilícitos, ilegales de la sociedad, el narcotráfico, la vida precaria, etcétera. O sea, todos esos síntomas que nosotros vemos en las poblaciones están en ese mundo, ¿sí? Y digamos, no es un mundo, entre comillas, por ejemplo, a propósito de la afirmación que estaba en el tweet, progresista en el estricto rigor, ¿ya? Entonces, esta idea de esto esencialismo, y al mismo tiempo como etiquetar a estos personajes a partir de este esencialismo, al final la misma sociedad se termina mordiendo la cola, porque le pides algo a un tipo que no lo es, ¿ya? En primer lugar. Eso por una parte. Y lo otro, que yo creo que la sociedad termina usando a estos personajes como una especie de excusa para no hablar sobre la precariedad de nuestros liderazgos en estricto rigor, ¿no? O sea, no somos tan exigentes, por ejemplo, o quizás no hemos sido tan exigentes a través de nuestro voto, por ejemplo, cada cierto tiempo en la política, con los verdaderos líderes, ¿no? Los líderes políticos, los que tienen que visualizar sociedades, los que tienen que visualizar el futuro desde el punto de vista de la movilidad social, de la desigualdad, de la distribución de la riqueza. Contra eso, con respecto a esos líderes somos menos exigentes, salvo que provoquemos alguna opinión en un Twitter, pero somos poco exigentes cuando tenemos que dar un voto, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay un desbalance, ¿ya? Hay un desbalance, yo creo que ese desbalance me parece a mí que tiene dos cuestiones fundamentales. Una, le imputamos a tipos que no tienen por qué ser líderes de la nación, o héroes nacionales, y por otra parte, ocultamos nuestra debilidad para exigirle a los verdaderos liderazgos la excelencia, ¿no? Yo creo que lo estamos viviendo hoy día, ¿no? Es una sociedad que gestiona la pandemia sin liderazgo, en realidad, ¿no? Sin un liderazgo político, social, sin confianza, ¿ya? Entonces, esa dicotomía es la que a mí me genera una cierta perturbación, ¿no? Ahí me genera un cierto ruido cuando veo estos tweets contra Arturo Vidal y la exigencia que tiene que ser fiel al pueblo y una serie de categorías que al final no sé por qué tendría que ser Vidal de esa forma, ¿no? No sé por qué tendría que tener una cierta especie de adhesión predeterminada, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo que pasa con nuestra sociedad y que tiene que ver con cómo nosotros hemos construido nuestro liderazgo y cómo lo reconocemos finalmente. Me nacen dos preguntas, puede ser a Carla y Daniel. Una es, ¿qué construcción de realidad social nos hemos montado? Y también necesitamos cuidarnos o necesitamos que nos cuiden ciertos líderes que tienen mucha mayor relación, como decía Rodrigo, nuestra propia vida cotidiana, más que ese liderazgo de una persona que está más alejada a nosotros. Cedo el punto. Carla, por favor. Gracias, Daniel. Mira, sé que yo, bueno, me quedé un poco con lo que plantea Rodrigo, que como que tiene a lo mejor el liderazgo deportivo que se pone en un punto de juicio mucho más potente que un liderazgo político.
yo creo que ahí, o sea, creo que justamente calza la otra patita de esta conversación que tiene que ver con los afectos o con la emocionalidad. En ese sentido yo veo que el liderazgo deportivo todavía, bueno, todavía supone que a lo mejor en un futuro no va a suceder así, pero el liderazgo deportivo hoy día genera afectos, o sea, es algo que mueve afectivamente a la población de una manera súper interesante, y los afectos, si uno lo piensa no solo como una emocionalidad, sino que como un afecto en tanto te afecta, te incorpora, te adhiere a un fenómeno, y esa circunstancia hace que el liderazgo deportivo sea completamente distinto al liderazgo político, porque el liderazgo político sucede en un ambiente o en un contexto de desafección. Entonces yo creo que de alguna manera todos los tweets y en general la evaluación social o el análisis social que se hace de los liderazgos deportivos, también yo lo veo un poco con el Chino Ríos, ponte tú, a lo mejor me fui súper atrás, pero uno le pide una afectividad distinta a estos deportistas, y uno además se ancla afectivamente distinto a estos liderazgos, ¿ya? Entonces, claro, no me parece tan impresionante que de alguna manera nos agarremos así a estas figuras, considerando que estos otros liderazgos están o al menos hasta octubre del año pasado estábamos en una circunstancia de desafección política. No sé si se entiende, Sí, como no me parece tan raro, en el fondo, que actuemos con tanta afectividad respecto de estos liderazgos. Y en ese sentido yo creo que más que hablar de Vidal o que de cualquier político o de cualquier liderazgo, habla más de la sociedad. a eso habla con la construcción de sociedad que nos creamos, la realidad de sociedad que nos hemos construido. Claro, como sociedad, a quién hemos decidido exigirle cosas de líderes. O como sociedad construimos un liderazgo. ¿Quién va a ser líder? ¿Alguien competente técnicamente? ¿Alguien carismático? ¿Alguien afectivo? ¿A quién genera adhesión? ¿O qué cualidades tiene alguien o algo que genera adhesión? Yo creo que hay una cuestión bien significativa, que es que, o sea, aparte de lo que cuando construimos la idea de líder, sobre todo la idea de líder moderna, es esta idea de alguien que al menos bajo determinadas coordenadas, es capaz de estar más allá del bien y el mal, ¿no? Que es capaz de trascender en alguna medida, ¿no? Y es capaz entonces de unificar, es capaz de aglutinar, ¿no? Que no es visto como alguien que está, ¿no? Que va a estar a favor o en contra de una determinada posición. El problema es que hoy día vivimos en un mundo donde no hay tal posición. O sea, nadie hoy día puede realmente reclamar, a lo mejor nunca se pudo, ¿no? Pero hoy día es muy evidente que no le atribuimos a nadie o no le dejamos a nadie ese espacio de estar más allá del bien y el mal. Entonces, esa posición de neutralidad en la sociedad, que es desde la cual el líder o el héroe podría hablar, ¿no? Es como están construidas todas las mitologías modernas del heroísmo, ¿no? Como alguien entonces que se sobrepone, ¿no? A las vicisitudes de la vida y que es capaz entonces de unificar en pos de una causa. Esa es una posición muy problemática hoy día, porque respecto de cualquier intervención pública de cualquier personaje público, ¿no? La mayoría de nosotros, nuestra primera reacción va a ser, bueno, tratar de ver, bueno, qué es lo que quiere conseguir, ¿no? ¿Cuál es su intención? ¿No? ¿Lo está haciendo por esta razón o por esta otra razón? O sea, hoy día vivimos en un mundo donde esa posición de neutralidad, que siempre ha sido problemática, hoy día yo diría está aún más cuestionada. Eso por una parte. Pero por otro lado, yo creo ahí tomándome algo que decían tanto Carla como Rodrigo, es que no aceptamos de los líderes, ¿no? Que tengan defectos. Eso es una trivialidad, pero lo estamos viendo justamente ahora, yo creo, en un sentido mucho más significativo que lo que pasó con Vidal. Toda esta discusión, o todo lo que está pasando en Estados Unidos, también en Inglaterra, respecto a esto, ¿no? De tirar las estatuas para abajo, ¿no? Esta idea de no sacar a los héroes, no porque tienen un pasado,
¿no? Que no es tan limpio, que no es incólume, ¿sí? Como el que se ha venido construyendo en las mitologías, porque tienen pasado racista, porque fueron no parte del tráfico de esclavos. Y parte de lo que hay ahí es esta idea de que se construyen determinadas narrativas donde los héroes, los líderes, son vistos como unidimensionales, ¿no? Únicamente tienen virtudes, ¿no? Lo único que pasa en la, ¿no? que queda contado en la historia fueron ¿no? las cosas que hicieron bien y no las cosas que hicieron mal. Entonces, esta incapacidad para lidiar con que incluso el más santo, ¿no? O el más excelso de los líderes, ¿no? Es un ser humano que tenía tantas virtudes como defectos y posiblemente más defectos que virtudes. Y que hoy día entonces nos vemos enfrentados a esta idea de que por un lado no le otorgamos a nadie esta posición de liderazgo, si tú quieres, más decimonónica por un lado, y por otro lado nos cuesta mucho aceptar que esos líderes tienen pies de barro, que es lo propio la idea de héroe que viene de la Grecia clásica. Los héroes griegos no eran perfectos, no eran superhombres, ni supermujeres, aún menos, por supuesto, porque está todo el tema de género ahí, ¿no? Que los héroes tienen que ser, no, está una cosa bien masculina por lo demás. Pero esta idea de que tenían defectos, en cambio los héroes modernos están construidos desde esta falacia, ¿no? De la imagen de perfección, que obviamente nadie en ninguna circunstancia, ¿no? nunca da el estándar. O sea, yo, bueno, sí, dale. no sé si Daniel terminó, ¿no? ¿Sí? O sea, a mí que me preguntaba que de dónde viene eso, y claro que estamos también en un contexto como de exigencia permanente. O sea, si uno está sometido a muchas relaciones, sobre todo el mundo laboral, que son relaciones que te exigen como cierta impecabilidad, como que, o lo mismo, la cultura de la accountability, yo creo que ha permeado nuestra manera de ver el mundo. Entonces, de alguna manera, uno se pone frente al otro desde una relación de exigencia, no de comprensión. Y en ese sentido, claro, como que a mí lo que me hace pensar, Daniel, es que de alguna manera lo que tenemos con los líderes es una relación de exigencia de calidad total, por decirlo de alguna manera. De calidad total, porque es lo que todos los seres humanos día a día vivimos. O sea, desde las escuelas hasta los espacios laborales, estamos siempre sometidos a una relación de entregarlo todo y darlo todo y de ser perfecto. Entonces, claro, si se presenta alguien que además tiene una posición o a la que nosotros somos subalternos, o una posición de liderazgo, claro, entiendo que en una relación de exigencia total y de rendimiento se espere eso. Ahí me nace algo que hace un tiempo estaba analizando ¿y no será que cuando buscamos impecabilidad, ¿cierto? Una imagen inmaculada del héroe es porque nosotros queremos depositar en ese héroe todos nuestros pecados y todas nuestras falencias, todas nuestras debilidades, y le achacamos a él, tú debes ser eso porque yo te estoy otorgando a ti. Eso es como cuando en términos religiosos o católicos total, Dios me va a perdonar, hay alguien que me perdona. ¿No será que en el héroe hay alguien que realmente tiene que ser como yo no soy capaz de ser? No sé cómo lo ven así. Yo creo que sí, yo creo que hay de eso. Diría que el síntoma o lo que complejiza la situación hoy día es el hecho de que esa construcción presupone que queda algún espacio en la sociedad que de alguna medida está más allá, está por encima, ¿sí? del fragor de la batalla permanente, que es capaz entonces de salirse, tomar alguna posición de imparcialidad, puede no ser la palabra correcta, pero no de asumir este liderazgo como más trascendente. Todas las figuras republicanas están construidas desde ahí, la idea del presidente de la República, del jefe de Estado, que se pone por encima, ¿no? Entonces cuando el presidente convoca un acuerdo nacional, esa es la apelación que hace. Vamos a dejar de lado nuestra diferencia en pos de un bien superior. El problema es que hoy día, y eso es yo creo un efecto
no sé, pues de la complejización de la sociedad, es que no hay tal espacio, y no se lo atribuimos a nadie. O sea, todos esos espacios han quedado desmitificados, si tú quieres, desacralizados. No se los entregamos a la iglesia, porque sabemos que la iglesia tiene su propia agenda y tiene sus propios, ¿no?, esqueletos en el closet. No se las entregamos a los empresarios, no se las entregamos a los políticos, no se los entregamos a las figuras de la televisión. Y evidentemente a los deportistas no hay espacio donde se los entregamos, investidos en la emocionalidad, como decía muy bien Carla. Pero por supuesto, como también decía Rodrigo, ¿no?, porque tienen las características que tienen, porque sus competencias han estado también en otro lado, cuando nos desilusionan, como inevitablemente sucede, ¿sí?, como nos desilusiona a todo el mundo finalmente, ¿no? Entonces se hace más difícil lidiar con esa frustración. Sí, pero es interesante, porque en el fondo esta relación como de, o sea, esta suposición de probidad del líder, y que es como representa el bien común, debe funcionar desde la probidad, ¿cierto? Desde la imparcialidad, de cierta manera. Que es un poco la idea del Estado, como que a lo mejor en contraposición a otros sistemas políticos de la monarquía, lo que esperábamos, a lo mejor del representante del Estado, era que representara el bien común y no el bien personal. Entonces, de ahí que se le atribuyan estas ideas como que podría estar sobre el bien y el mal, o que fuera un liderazgo inocuo, por decirlo de alguna manera. Ahora también, yo creo también hay otra, no sé, tengo otra hipótesis, que en general la posición de líder, al menos en las culturas más subalternas o en las culturas latinoamericanas, también se asume que por ser un líder tiene ciertos beneficios sociales o accede a posiciones más acomodadas. Eso es interesante, sí. Y ya que está en esa posición, entonces tenemos derecho a exigirle. Entonces yo creo que ahí también se genera como que el líder tuviera una deuda con el resto de la sociedad, ya que está en una posición o de privilegio o de elite. No sé, como que creo que por ahí también puede ir esta idea de exigencia al líder, entre comillas, al líder, si es que existe algo así también, porque también podríamos entrar en una discusión de qué es un líder, la psicología lo tiene súper discutido también. Sí, y libros de liderazgo y definición de líderes hay de un cuanto hay. Rodrigo, claro, desde la emocionalidad del fútbol, del hincha, ¿cómo ves lo que estamos conversando? Mira, yo desde esa perspectiva, y lo escuchaba atentamente, nosotros en el campo por ejemplo, yo que desarrollo el ámbito del fútbol formativo, nosotros todos los días estamos buscando líderes. O sea, una de las misiones que nosotros tenemos con nuestros chicos es que ellos se conviertan en líderes dentro de un campo de juego. De hecho, cuando nosotros identificamos a quienes están desarrollándose de mejor forma y tienen una posibilidad de ser futbolista profesional, y yo en el equipo que trabajo, evidentemente uno puede identificar 2 o 3 que van a jugar fútbol profesional y quizás pueden llegar a la selección nacional. La pregunta que uno tiene, bueno, ¿cómo nosotros los transformamos a ellos en líderes? Entonces le exigimos a estos chicos, 14 años, 15 años, 16 años, tener primero comportamientos que, pucha, son súper excepcionales dentro de su edad, ¿no? De su cotidianidad, de su entorno. Quizás tienen familias que no están preocupadas de ese aspecto de que su hijo se convierta en un líder deportivo. Y después están bombardeados más que bombardeados, nosotros los bombardeamos con una serie de figuras, que está Ronaldo, que está Arturo Vidal, que son los ejemplos de deportividad, de tipos que están concentrados, que están todo el día en la sala de musculación, que después en la tarde van a entrenar, que después vuelven a la sala de musculación, que se alimentan de cierta forma, que se visten de cierta forma, que hicieron una vida de luchadores. Y hay una construcción que, mira, yo escuchándola a usted y sobre todo a Carla, es una construcción bien infantil, es bastante inmadura. Es como una especie de infantilismo que nosotros, es como un juego a ser líder, porque en realidad no miramos la realidad, ¿ya? Es como una retórica sobre el liderazgo, ¿ya? Y una retórica bastante infantil, ¿ya? Que es más bien idealiza ciertas conductas antes que las produce. Y eso a mí me genera una sensación a veces muy de culpa cuando yo trabajo en este ámbito, ¿ya?
Pero yo creo que junto a eso hay un aspecto fundamental que tiene que ver con las organizaciones. Yo creo que las organizaciones han ido exigiéndole, aquí también un poco con lo que decía Daniel y Carla, han ido exigiendo una serie de comportamientos a las personas que parte no solamente de encontrar a un líder, sino que lidérate a ti mismo. No sé si es todo ese lenguaje de la autoayuda, por ejemplo. El autorrendimiento, la autoayuda, exactamente. Exactamente, o sea, al final se diluye la figura del líder único, del líder mesiánico carismático, que era como del líder populista, ¿no? Y se enfatiza en esta especie de liderazgo autónomo y personal. Y se construye una lógica de autoexigencia súper potente. O sea, levántate cuantas veces te caigas, genera una planificación, genera tu objetivo, construye tu pitch. De hecho, estamos en un grupo de entrenadores a nivel nacional y tenemos como 65 compañeros que nos vamos a un curso de oratoria porque queremos convertirnos en verdaderos líderes y queremos aprender a hablar. Pero al final del día es un infantilismo, es un ejercicio súper infantil, poco real, ¿ya? Y que desconoce un aspecto fundamental, el drama que tienen hoy día las organizaciones políticas, las organizaciones intermedias, que son incapaces de generar visualizaciones de mundo. O sea, son incapaces de construir mundos, las organizaciones en el territorio. Y depositamos en ciertas figuras y en los mensajes de ciertas figuras esa responsabilidad. Y yo creo que eso es una exigencia brutal, sobre todo en el mundo de la política. Sobre todo en el mundo de la política. Al no existir partidos políticos, le exigimos a estos personajes que den cuenta de todo, del relato de la sociedad, del relato del partido, del relato de la organización, y le exigimos, como dice Carla, probidad, le exigimos una naturalidad, le exigimos consecuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso denota un rasgo muy infantil de la sociedad, y que no sé de alguna manera cómo abordarlo desde el punto de vista de poder construir algo distinto, ¿ya? Porque al final no es volver al siglo XX, sino volveríamos a los próceres, a los héroes, esta como lógica que venía del siglo XIX, ¿no? Tratamos de construirla, ¿no? Daniel lo ha dicho, o sea, hay escenas en Europa y en Estados Unidos sacando la estatua, y ese es un proceso que venía ya hace un par de décadas. Pero construir nuevos liderazgos ahora, en ausencia de organizaciones fuertes, ¿ya? Que cobijen, que procesen, y no que de alguna manera construyan estos relatos bastante infantiles sobre, entre comillas, bueno, tú trabajas en ese ámbito, los colaboradores, ¿no? Que los colaboradores tienen que ser líderes de sí mismos, y una serie de construcciones que al final terminan, yo diría, generando dos cosas para mí también importantes. Primero, que emocionalicemos todo. Y eso también es un tema bien interesante. Es como pasarnos de un capitalismo que fue solamente focalizado en lo material y lo productivo a un capitalismo que es puramente emocional. ¿Ya? Y ahí hay una socióloga francesa que es brillante, Gaby Lowe's, que ha dado cuenta de este proceso. ¿Sí? Y el otro tema importante que yo creo es que en la autoexigencia personal, individual, cotidiana que nos hacemos con todos estos discursos de autoayuda y también con los discursos de estos equilibrios, hasta equilibrios espirituales que tenemos que tener, hay un relato muy infantil de cómo construir el sujeto del siglo XXI, ¿no? Entonces eso a mí me genera una sensación de que al final somos tan precarios, tan infantiles en esa construcción que proyectamos la ausencia de una figura distinta, más madura, más fuerte, más consistente en estos otros personajes, que son básicamente, como decía Carla, los deportistas, porque los políticos están ausentes, sino los deportistas, ¿no? Y los deportistas encontramos ciertas idealizaciones, ciertos sujetos que son higiénicos, ¿no? Que su figura, su estética está completamente ajustada a la exigencia de rendimiento, ¿no? Está un poco lo que dice el filósofo coreano, ¿no? Que tenemos una cultura de la autoexigencia tan fuerte que una cultura de la competitividad y de cuánto vas ganando en ese proceso, y para eso que tienes que estar físicamente bien, ¿no? Tienes que alimentarte bien, bueno. Entonces yo creo que esos dos elementos nos generan una cierta debilidad con respecto a los liderazgos, ausencia de organizaciones y un discurso bastante infantil sobre el mismo. Un tema que a mí me aparece de esto es que tiene que ver con el tema de la confianza y el tema del creer o de la coherencia u honestidad. Claramente en el ámbito de los liderazgos políticos partimos de la base de la desconfianza. Un poco lo que decía Daniel, a ver, ¿qué
qué sortilegio me está vendiendo, qué me quiere entregar. Y quizás asociando, y en esto me nace recién, Marcelo Ríos, como decía Carla, Arturo Vidal, también son toda la condición que tienen de deportistas de élite, que dice Rodrigo, pero además tienen dos condiciones específicas, o una condición especial que para mí es que van de frente, dicen lo que sienten, ¿no? Es como que uno siente que dicen la verdad, o dicen su verdad, que puede ser que van al choque, otros podrán decir que no tienen inteligencia emocional, otros dirán que son asertivos, pero son dos personas que realmente van de frente, y a veces lo que buscamos, o lo que creo que a veces, asociándolo, por ejemplo, en el ámbito en el que yo me desarrollo, que es de las empresas, generalmente el que se le otorga el poder de líder en las empresas es a la persona, hombre o mujer, que dice lo que siente, que va de frente, en ese sentido de que estamos todos medio en este nihilismo del sentido, yo me tengo que asir de alguien, ¿y de quién me voy a asir? Del que yo veo que es más honesto, o el que va de frente y dice lo que siente sin el subtilegio de que algo está vendiendo por el fondo. No sé cómo lo ven. O abrimos por otro lado la conversación, y eso tiene que ver al final de cuentas con la emocionalidad, ¿cierto? De la ansiedad que tengo, entonces con él canalizo esta, por decirlo así, ¿cierto?, condición de tranquilidad, ¿cierto?, que me da el gallo que va de frente y es honesto, que es mucho lo que decimos, no, es que, y yo lo que veo, todo dice, no, Marcelo Ríos dice las cosas que siente, Vidal dice lo que siente, yo a este gallo lo sigo porque este gallo va de frente. Pero yo creo que justamente eso muchas veces es un rasgo de infantilismo. Puede ser, sí, pues sí. Porque no tiene filtro, no tiene reflexividad, no tiene de alguna manera la construcción de una elaboración de una idea, ¿cachai? Y muchas de esas afirmaciones terminan siendo finalmente, si tú las sacáis 10 años o 15 años después, en contra de esos mismos personajes que dijeron esa afirmación. Entonces, yo diría que justamente eso, que tenemos la poca capacidad para el diálogo, poca capacidad para reflexionar, poca capacidad para encontrar una discusión, una conversación, sin entrar en esta, o una violencia verbal súper fuerte, chora, lúdica, entretenida, ¿cachai? Que tiene que ver con la lógica más de la funa, versus la otra lógica que tiene que ver con el diálogo democrático. Entonces, si no tenemos líderes para el diálogo democrático, sí tenemos líderes para un diálogo que está extremadamente infantilizado. ¿Sí? Entonces, sujeto irreflexivo en el estricto rigor. O sea, es choro, y cae una frase súper, y yo a veces los veo con algunos amigos en el mundo del deporte. No, o sea, es que a mí me encantaba lo que decía Marcelo Ríos. Pero claro, es choro en ese momento. Sí, pero si tú lo comenzás a elaborar, ya, con ese tipo de afirmaciones basadas en la franqueza, en la honestidad, que, bueno, al final termina siendo una frase, ¿cachai? Pero no tiene sustancialidad para construir sociedad, ¿ya? Yo prefiero tipos más reflexivos, tipos que con uno pueda conversar, con uno que de alguna manera pueda debatir, a tener esta como afirmación chora, que es más bien como 140 caracteres y digo lo que pienso, ¿sí? Y construyo debates democráticos con eso. Yo creo que es un espacio, pero creo que en ese espacio no sé si se deban crear los verdaderos líderes. A los deportistas, como es muy fácil, le sacan una cuña, la ponen en el tweet o la ponen en Facebook, y puede ser una frase que se mediatice con la idea de liderazgo, lo que él dice, que es más bien una opinión pública. Yo valoro mucho que los deportistas, sobre todo los futbolistas chilenos de la selección, entre comillas, la generación dorada, opinen sobre política, opinen sobre la sociedad, ¿ya? Pero hay que ser justos con ellos, que no están preparados para convertirse en líderes políticos, ¿no? O sea, en líderes que de alguna manera generen estructura, generen debate, generen leyes, no sé, ¿sí? O sea, pueden tener una opinión, y eso es súper válido y es súper importante. Yo creo que para el deportista no puede estar en esa dicotomía de que el deporte es una cosa y la política otra. Es una persona, pero de ahí que nosotros de alguna manera, que la sociedad le otorga a ellos una especie de rol constructor de la sociedad, me parece que no es tal. Es una exigencia, nuevamente vuelvo a insistir, un poco infantil de la misma sociedad, ¿no? O sea, no estar es como, ahí yo te sigo un poquito, es como la culpa de no poder concluir eso. Al final se la proyectamos a estos otros personajes.
Y claro, pucha, pero en el ambiente Twitter y en el ambiente de la política, que Vidal aparezca con Lux como un puñal, entre comillas, para un movimiento que ve en el empresariado parte importante de los problemas que hemos tenido en los últimos 40 años. Exactamente. Yo creo que ahí, y sin conocer muy poco la lógica de por qué se acerca, por ejemplo, Vidal con Lux, hay o sea, Vidal no es un tipo que gane 2 o 3 millones de pesos en el mes, gana mucha más plata y tiene por lo tanto un capital que no lo maneja él, lo maneja un grupo de asesores, ¿no? Y los grupos de asesores, evidentemente, en esta lógica de responsabilidad social y empresarial, bueno, que tú conoces muy bien, encontraron en la fundación que está asociada a Luxic un relato, ¿no? Un relato de cómo se pueden generar ciertas acciones de filantropía, ¿no? Filantropía social. Pero de ahí que de alguna manera eso signifique que poco menos Vidal es un traidor del pueblo y ese tipo de cosas, bueno, eso yo creo que tiene que ver más bien con el infantilismo de nuestra sociedad. Ahora, Dale, Rodrigo. No, dale. Es que me aparece la pregunta, ¿y por qué llegamos, si tomamos lo que tú planteas como válido o una verdad, por qué llegamos a esta sociedad infantil, a esta sociedad precaria en reflexión y en generar ídolos con pies de barro? No sé si el concepto que, no sé si lo dijo Daniel. ¿Por qué llegamos a eso? Mira, yo le voy a dar el pase, yo voy a hacer mi opinión así súper rápido, le doy el pase a Carla y Daniel. Yo creo que por la descomposición de las organizaciones políticas, yo creo que eso ha sido y lo coloco ahí, ha sido un drama para la sociedad chilena. Imagínate, las organizaciones políticas no son incapaces de soportar y apoyar no sé, lo que estamos viviendo hoy día. No tienen ninguna canalización, ninguna red social, ninguna red de vinculación con los sectores populares. Son incapaces de apoyar el proceso de entregar 2.5 millones de cajas en la sociedad. Son incapaces de articular un discurso coherente. ¿Dónde están las redes de apoyo de los partidos políticos para la población? No existen, ¿no? Porque al final esas organizaciones desaparecieron, ¿no? Son especies de figuras fantasmagóricas, y los fantasmas son estos personajes que están en el Congreso. Yo la otra vez, no sé, veía a las 11:30 de la noche un montón de gente por Zoom debatiendo sobre la ley de reelección, y esos mismos personajes que estaban por Zoom, que eran verdaderos fantasmas, se equivocaron en esa noche. O sea, cometieron un error que se metieron en un autogol. Entonces, esa condición fantasmagórica de los partidos políticos implica que no existan líderes políticos en el estricto rigor, ¿no? Y que los últimos, desde el 2006 hasta acá, tengamos los 2 presidentes, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera. Y al mismo tiempo nos preguntamos si Bachelet puede ser nuevamente candidata. Es una cuestión completamente ridícula, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un factor, no sé, a lo mejor Daniel y Carla pueden aportar con otro. Yo creo que el drama de las organizaciones políticas de este país es brutal. Daniel. Yo me quedé pensando estaba pensando este rato en el tema de las organizaciones y pensaba en qué consiste el porqué de esta crisis de las organizaciones que enfatiza tanto Rodrigo. Y puede ser, esto como hipótesis nomás, que es justamente que hoy día a todas las organizaciones les pedimos que sean capaces de hacer todo. O sea, que se ha perdido alguna clase de especificidad, si quieren, más funcional, y las organizaciones, los colegios, las universidades, los hospitales, los clubes de fútbol, los partidos políticos, las familias, ¿sí? Tienen que, todas, no, tienen que rendir, en el sentido que Carla lo decía, todas tienen que ser acogedoras emocionalmente, todas tienen que ser conscientes con el medio ambiente, todas tienen que ser, no, tienen que mostrar solidaridad, todas tienen que respetar un conjunto de reglamentos, y hay una sobrecarga, estoy pensando en voz alta, una sobrecarga sobre las instituciones que las ponen en una situación muy, muy complicada. Posiblemente en el caso de los partidos hay algo distinto, y ahí habría como que, no, eso está más estudiado y habría que como concentrarse en otras cosas, pero a uno, a mí por lo menos me llama la atención esta idea de que hoy día está
la sobrecarga de expectativas sobre las organizaciones, ¿sí? Que ninguna organización puede serlo, ¿no? Con Rodrigo nosotros nos conocemos desde la universidad, lo conversamos. O sea, el rol del profesor siempre ha sido un rol que tiene múltiples tareas, si tú quieres. Pero esas tareas se van agregando, ninguna desaparece. Entonces hoy día el profesor en el colegio, pero en el caso nuestro los profesores universitarios, tenemos que ser investigadores, pero no basta con que seamos investigadores, tenemos que ser súper investigadores. Y con nuestros estudiantes no basta con que seamos cercanos, tenemos que entenderlo, acogerlo, respetarlo, pero no podemos cruzar los límites del espacio personal ni confundir los roles, ¿no es cierto? Tenemos que ser buenos administradores, tenemos que saber llevar presupuesto y ver reglamentos y hacer acreditaciones, tenemos que ser buenos colegas, ¿no? Porque tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ser expertos en nuestros campos, pero trabajar interdisciplinarmente. Es decir, las organizaciones quedan sometidas a este conjunto infinito prácticamente, ¿no? Y que hace que entonces ya mantenerse a flote se transforme en un éxito. No sé si hace mucho sentido, pero me queda pensando que hay como una sobrecarga. O sea, del club de fútbol no se espera juntarse el domingo, jugar la pelota y poco más, ¿no? Tiene que ser un espacio comunitario, tiene que tener diversidad, y está muy bien en algún sentido, ¿no? Pero por otro lado hace que entonces la organización, y por tanto que la lidera, ¿no? Esté sometido a estas presiones que son en alguna medida inmanejables. Sí, sabes que, bueno, agregando un poco lo que dice Daniel, es que me pasa que todo lo que menciona Daniel tiene que ver con competencias sociales que siento que sobre todo son para las que menos tenemos espacio de formación. O sea, hoy día todas las, por decirlo con una palabra, todas las zanahorias están puestas para las conductas individuales. Todos los premios son para aquellas conductas individuales exitosas. ¿Ya? O sea, cuando uno dice, tengo que ser un súper investigador, o sea, los indicadores de súper investigador es un paper, ¿cachai? Y no es el impacto a la sociedad que uno puede generar como un investigador. Entonces, de alguna manera, no me parece extraño que la capacidad de organizarnos o que las organizaciones se fragilicen, porque la verdad es que las instancias de aprender a socializar están tan reducidas hoy día. O sea, piensa en los currículums obligatorios de los colegios. Lo que importa es saber sumar y leer y escribir súper rápido. Pero han desaparecido del currículum todos aquellos aspectos que te permiten, por ejemplo, aprender a ser un buen ciudadano, o aprender de empatía, o aprender a reconocer al otro, o a establecer relaciones recíprocas, o a establecer relaciones de colaboración con el otro. Entonces, claro, me parece que es sensato pensar que nos sentimos súper demandados respecto a cosas que son individuales, éxitos individuales, y que finalmente el tejido social tampoco permite aprender mucho de cómo relacionarnos, salvo por la competencia. Y cada una de estas organizaciones que presenta Daniel tienen un líder. Y ese líder se le traspasa toda esa exigencia. Y cuando el líder, esto también lo estoy pensando ahora, y cuando el líder falla en cualquier ámbito, es denostado, quemado en la plaza pública, porque no está cumpliendo con el rol de autorrendimiento, desde mi punto de vista, no está cumpliendo con el rol de rendimiento que nosotros esperamos de él y que dirige y cómo debe dirigir a la propia organización. Por ahí a mí me da una vuelta eso. Esto lo conversamos Dale, Daniel. Esto lo conversamos cuando tuvimos hicimos este video hace un tiempo atrás, Cristian. Esta idea para uno es más fácil porque trabaja en la universidad seguir con ejemplos de universidades, pero yo creo que el caso aplica igual. Que en la crisis de octubre en adelante no hay ningún rector de ninguna universidad que haya salido bien parado. Exacto, me recuerdo. Bueno, pero no puede, es imposible. No hay ninguna posibilidad que un rector lo haga bien porque el conjunto de demandas es infinita, son efectivamente incompatibles y los estándares son tan altos que es simplemente imposible. Eso no hace que yo crea que algunos rectores lo han hecho bien, muy mal y pésimo. ¿No? Podemos hacer una evaluación respecto a las conductas de los rectores específicos.
pero de que es imposible, ¿no?, que para el conjunto de demandas que su comunidad le entrega, y no solo la comunidad hacia adentro, sino que las demandas que el resto de la sociedad le genera a la organización, en este caso una universidad, ¿no? Entonces esa posición de liderazgo se transforma en una posición en alguna medida imposible. Sí, a eso voy, a eso iba. Sí. Eso. Rodrigo. No, un poco en la misma. Y recordábamos también una conversación que hemos tenido en el CRISTE, ¿no? Por ejemplo, a propósito de las organizaciones, y todo este discurso sobre la exigencia y la probidad y la horizontalidad, la empatía, esta habilidad que se nos exigen a nivel organizacional, a nivel social en realidad. Sí. Pero al mismo tiempo tú escuchás en las organizaciones o te das cuenta que existe un lenguaje que es muy potente en que la persona que tiene un cierto rasgo de está subordinada habla del jefe o la jefa inmediatamente. Sí. ¿Sí? Entonces ese es como la antítesis de todo esto, ¿no? O sea, te piden horizontalidad, te piden como convergencia, trabajo en equipo, y el lenguaje común, cotidiano de las personas para referirse a alguien que está, entre comillas, liderando, es el jefe o la jefa. Entonces, esos lenguajes, por ejemplo, a mí me generan esta sensación de que evidentemente construimos una especie de retórica sobre estas nuevas sensaciones y nuestras nuevas relaciones con los líderes, pero que en la realidad cotidiana, el lenguaje, lo que realmente nos da a conocer es que vivimos una sociedad bastante menos cercana a ese aspecto ideal, ¿cachai? Entonces, a mí eso a veces me parece que nuestra discusión pública sobre liderazgo, sobre lo que estaba diciendo Daniel, y sobre cómo se exige, especialmente a través de las redes sociales, es una discusión relativamente infantil, que no tiene que ver con la realidad, con la práctica, ¿cachai? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿cómo se resuelve ese conflicto? Porque para mí es un conflicto, ¿cómo se resuelve esa tensión? ¿Cachai? Y yo creo que hay algunas experiencias a nivel internacional que nos muestran que esa tensión a veces se resuelve de la peor forma posible. O sea, yo creo que la sociedad norteamericana y la sociedad brasileña son un ejemplo de eso. Que al final, cuando hay una especie de exigencia que tiene que ver con las emociones, con las organizaciones que se reconstruyen de una cierta forma, con una vida millennial, ¿cachai? Con una vida emocional totalmente distinta de la habilidad blanda, y el resultado político final es que tenía un personaje que es totalmente lo contrario en ambas sociedades. Y no estamos diciendo sociedades que no han producido estos discursos, al contrario. La sociedad en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, producen estos discursos de estos nuevos tipos de liderazgo, de este nuevo tipo de emocionalidades, de este nuevo tipo de exigencia. Y al final, el resultado son dos personajes que son totalmente lo contrario. Lo contrario. ¿Ya? Entonces, al final yo digo, y mi pregunta, y acá también un poco comparto una inquietud, incluso un pesimismo con respecto al futuro, que creo que nosotros avanzamos un poquito hacia allá, como sociedad. Hemos, de alguna manera, internalizado una serie de discursos que Daniel lo ha reflejado claramente en la situación que se vive hoy día en la universidad, y que es justamente esta, pero a lo mejor el resultado final van a ser ciertos liderazgos que van a estar en la vereda totalmente contraria. Entonces, creo que ahí hay una tensión, ¿no? Creo que hay una tensión, y creo que cuando hablamos de sujetos como Vidal y todos estos personajes, de alguna manera están proyectando esa tensión. ¿Ya? Cuando comenzáis como a limpiar un poquito la discusión más allá del tweet, empezáis a limpiar la discusión, estáis dando cuenta, aquí hay algo mucho más estructural, hay mucho más de fondo de la sociedad, hay algo mucho más potente. ¿Ya? Están las organizaciones, están sus resultados, está la política, está lo emocional, está lo social, y te vas dando cuenta que la arquitectura de la sociedad tiene ciertas tensiones y tiene ciertas fracturas, que si se genera una presión más sobre ella, como el caso a raíz de la pandemia, te puede llevar a consecuencias bastante importantes desde el punto de vista de la organización general de la sociedad. ¿Sí? O sea, entonces ¿qué es lo que veo cuando veo a Mañalich, por ejemplo? ¿No? Yo no saco a Mañalich, la persona, la saco, no estoy en el tema personal, pero todo el relato durante 2 meses, 2 meses y medio, era Mañalich un carácter portaliano, ¿cachai? Era como la figura de Portal, hablar de las batallas,
de la disciplina, era como volver al siglo XIX para gestionar algo del siglo XXI. Entonces, yo me pregunto, seamos capaces de hablar sobre ese relato, no sobre Mañalich persona, ¿cachai? Porque al final lo que yo veo en las redes sociales es Mañalich persona, no el Mañalich que en realidad esa figura que va más allá, que es una figura de cómo el Estado, un Estado en el siglo XXI, gestiona una pandemia con retórica y con discursos del siglo XIX. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de reflexividad no la veo en las organizaciones políticas, por ejemplo. ¿Sí? Veo otra cosa. Veo una guerrilla de tweets entre Joñat, Walker, es una guerrilla, ¿cachai? Pero que no genera una discusión sobre lo que estamos conversando hoy día. O sea, cuáles son los verdaderos liderazgos, cuáles son las verdaderas emocionalidades, ¿cachai? O sea, vivimos un proceso en donde la emoción, creo que cada uno lo vive en su casa, está súper fuerte, pero se gestiona de una manera brutal, es como ¿no? Que todas estas vocerías que da Mañalich en la mañana, o el subsecretario, el mismo presidente, ¿no? Los partidos políticos, etc. Entonces, yo creo que allí hay una tensión súper fuerte. Carla, la veo reflexiva. Sí, está tratando de... La pregunta fue brutal, Rodrigo. Tratando de organizar la idea. Es que no, como, bueno, puede ser vapuleada mi hipótesis, pero yo creo que de alguna manera esto también tiene que ver con el género. O sea, no es casual que Forbes saque un artículo diciendo que las personas que mejor han llevado estas crisis sociosanitarias tengan un liderazgo femenino. Podemos estar de acuerdo o no, pero también de alguna manera toda la retórica como de la batalla, de tenemos que vencer este virus, perdimos esta batalla pero no hemos perdido la guerra, como esta retórica como del combate, también se contrapone diametralmente a la retórica del cuidado. Y, o sea, creo que también tiene que ver con un modelo bien androcéntrico del liderazgo, que tampoco me parece tan sorpresivo que en el siglo XX se siga repitiendo en los últimos 300 años, porque de alguna manera es el orden que hemos organizado hombres y mujeres, pero desde un eje de sentido y de discurso androcéntrico. Entonces, claro, yo la otra vez también leí una columna que la encontré bien interesante, que decía cómo en el fondo la élite, sobre todo en Chile y en el lado más comercial o económico, con las élites políticas, es una élite súper homogénea. Y quiero como profundizar en la idea de homogénea, porque estamos pensando que ese personaje tiene cualidades bien similares en todas partes, o sea, tiene la tez de un color, no tiene, por ejemplo, problemas físicos o motores, es hombre, representa a una clase social determinada, o sea, estamos hablando que la élite de este país es muy homogénea. Y en ese sentido a mí me parece que esa homogeneidad le juega en contra, porque ellos representan un segmento de la población, sin embargo actúan como si representaran la diversidad completa de pensamiento. Y eso lo encuentro como peligroso porque tiene que ver con la incapacidad de ver otras perspectivas. ¿Ya? O sea, cuando yo decía, claro, cuando veo y digo, la gente, la explicación más razonable acerca de por qué la gente no respeta la cuarentena es porque son porfiados. Y todo el discurso político está centrado en que son porfiados y que son poco disciplinados. Y si uno tuviera la capacidad o la diversidad de experiencias para poder ponerse en otros lugares de la sociedad y entender que esto no es solo porfía, también nos permitiría un liderazgo mucho más cercano y empático con otras posiciones sociales, pero también la clase económica, política de este país es tan homogénea que yo creo que constantemente tropieza al pensar que su perspectiva es la verdad. Es la perspectiva. Claro. Yo quisiera, pero disculpa Carla, que es súper potente tu idea, en el sentido que
justamente yo reclamo la presencia de partidos políticos, de organizaciones, porque no hay, en este momento no existe ningún filtro entre esas opiniones de las élites homogéneas, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no hay ningún filtro entre esas opiniones que se terminan constituyendo en ideas de verdad y la población. Creo que los Por partidos eso Vidal políticos... aparece como, perdona, por eso Vidal aparece como un personaje auténtico. Exacto. Entonces, por eso yo reclamo que los problemas de estas dos primeras décadas del siglo XXI es que justamente se ha producido es como en la rodilla hay un pequeño ligamento que se llama menisco, que permite permite que no se rocen estas dos grandes articulaciones que son el hueso de la tibia, el peroné y el fémur. ¿Ya? Básicamente eso. Y si no Nos existe faltan eso, meniscos sociales. claro, exactamente. Entonces existe ese discurso de la verdad, ¿cachai? Totalmente homogéneo, y existe el pueblo. Entonces la única forma de lectura de eso es que las personas son porfiados, son flojos, bueno, la típica retórica de elitista en estricto rigor. Entonces yo creo que ahí se producen estos vacíos y se producen, por lo tanto, estas distorsiones sobre qué es un líder, qué no es un líder, quiénes son los que ejercen liderazgo, cómo se tienen que ejercer los liderazgos. Aparecen esta especie, digámoslo, como equivalentes funcionales de liderazgo, que son estos personajes de los deportistas, ¿no? Sánchez, Vidal, Claudio Bravo, y además que cada uno con perfiles distintos, ¿no? Claudio Bravo con el banco BBVA, Sánchez con, no sé con quién estará ahora, y Vidal con Lux, ¿sí? Entonces se producen esos elementos, son equivalentes funcionales de partidos políticos que realmente hoy día ya no cumplen esa función de la idea del menisco. Yo creo que ahí hay un tema súper potente. Claro, pero al mismo tiempo hay una gran parte de la población en su completa diversidad que queda con una ausencia de referentes. Claro. Porque si el único liderazgo posible tiene que ver con esta figura masculina completamente habilitada, sana, joven, autónoma, no vulnerable, claro, el resto de la población podemos sentirnos sin un referente. Entonces viene la desafección, Sí, claro. derivada de una no representación. Pero entonces, hasta que aparezca justamente ese líder populista que el le líder temo yo que carismático puede que hablaba aparecer Daniel. en cualquier Sí. momento. Hay harta teoría ahí política de la emergencia de los nuevos populismos. Pero ahí entonces, y en el concepto que decía Rodrigo, los partidos políticos, los que están llamados a establecer los lineamientos y las políticas de este país, ¿son los infantiles o somos los infantiles los que aceptamos ese tipo de infantilidad? ¿O es una mezcla al final de cuentas de todos juntos? O sea, buena pregunta. Yo sé que no creo que ni uno ni lo otro. Sino todo lo contrario. O sea, yo tengo que agradecer que mi trabajo cotidiano está con gente joven todos los días. Y no sé si a Daniel le pasa, bueno, a Rodrigo también, pero yo sé que cuando veo a la gente de 19, 20 años, y veo que no se enfrentan, no tienen que gestionar ese conflicto con el que estamos gestionando nosotros, ¿ya? Cuando, no sé, cuando se van a paro los estudiantes, y tú decías, a ver, pero ¿quién es el representante aquí de ustedes? ¿Con quién tenemos que dialogar? Y te miran con cara de, no, que somos una asamblea. Entonces, hoy día vengo yo, pero puede que la próxima semana venga mi compañera a conversar con usted, profe. Y tú decís, no, espérate, esto no funciona así, yo Me estáis necesito sacando de mi paradigma. de lo que dice el colectivo estudiantil. Y uno ahí como, y después viene toda la respuesta como de la academia o del profesorado de decir, no, que no se saben organizar. Pero yo creo que también vuelvo a la idea de poder ponerse en una perspectiva y no en una voz absoluta, decir, a ver, ¿será que la gente joven o los estudiantes tienen una forma de organizarse que dado mis cánones y mi esquema me es invisible? Puede ser que hayan formas de gestionar o de autogestión o formas de colectivizarse que no respondan a los cánones que venimos pensando en los últimos 100 años. Y esa es la atención de Rodrigo. Sí, mira, Daniel, no sé si tú querías decir algo. No, dale.
Mira, yo cuando escribí el artículo sobre Vidal, hablaba de que en realidad sufríamos de una especie de infantilización producida por la élite en el estricto rigor, ¿no? Y en realidad yo lo situaba en que, bueno, te entregan, las élites nacionales te entregan mucha responsabilidad para tu autogestión, el emprendimiento, y te construyen una serie de ideas que te hacen que los sujetos tengan como una proyección idealizada de su proceso de movilidad social, del control total de sus trayectorias económicas, sociales, vitales, etc. Pero a la hora de tomar decisiones importantes en el país sobre una constitución, sobre una nueva ley, o simplemente poner en discusión ciertos elementos que son más bien estructurales, te dicen que no, ¿cachai? Te dicen, tú no podías administrar tu propio fondo de pensión, no nos dieron viste que esta discusión finalmente la caja es porque si le entregamos a las personas 350.000, 380.000 pesos no van a saber administrarla, se la van a gastar, ¿cachai? Entonces, ese tipo de retórica, son las que yo diría, hay una especie de la élite de construir ciertos relatos que son bastante contradictorios. Por una parte te entregan mucha potencialidad, mucho emprendimiento, mucho power, y te meten con personas de la Corfo. Hoy día la Corfo anda con 300 conferencias en el mes diciéndote que vas a ser un emprendedor de primer nivel, de orden mundial, pero al mismo tiempo no podéis tomar decisiones de tu propia vida. Es una cuestión bien curiosa. Yo creo que ahí hay un tema. Y lo otro, es decir, o sea, hay dispositivos, discursos de verdad que te producen esas contradicciones, ¿no? Y lo otro, yo creo que, bueno, también lo vivo en la universidad. Yo creo que hay un factor que inhibe ciertos procesos de construcción organizacional, sobre todo en la universidad, que es el miedo. El miedo es una cuestión bien interesante que yo estoy tratando de poder entender qué es lo que pasa en la universidad. No sé si a ustedes les pasa, Carla o Daniel, pero yo tengo estudiantes que en realidad le tienen pavor y miedo a lo distinto. Mira lo que yo siento hoy día, ¿ya? Es decir, si no tienes si tus ideas no son tan afines a las mías, y bueno, la Facultad de Ciencias Sociales, en el estricto rigor, si no son afines a la izquierda y a una cierta izquierda, todo lo demás es una amenaza, ¿ya? Y creo que eso es súper limitante para construir liderazgo, para construir buenas organizaciones políticas, buenas organizaciones sociales, buenas representaciones, buenas visiones de sociedad, ¿no? Es decir, todo lo que no sea igual a mí o que no sea parte de mi comunidad, ¿ya? Es una amenaza. ¿Ya? Hay una especie como de narcisismo comunitario, ¿ya? Todo lo que se exacerba la idea de comunidad, pero al mismo tiempo todo lo que está fuera de esa idea construida de comunidad es una amenaza. Y en función de eso, las lógicas conversacionales, la lógica de discusión, la lógica de debate, se anulan completamente. Se anulan completamente. Entonces, yo creo que a veces en los espacios políticos, sobre todo en los jóvenes, sobre todo en las universidades, se ha ido construyendo eso, ¿ya? Y creo que al final eso también inhibe la emergencia de ciertos liderazgos, ¿ya? Que permitan tener una capacidad de conducción, una capacidad de orientación, una capacidad de construir una menor sensación de amenaza con el otro, por ejemplo, ¿cachai? Entonces al final es como una masa asambleística, ¿no? Donde se toman decisiones en función de mantener esta unidad comunitaria, y se reivindica a sí mismo, se sobreexagera el carácter fuerte de esa comunidad, ¿no? Y además muchas veces un esencialismo, o sea, una cosa más bien fantasmagórica, que no está presente, o sea, que aparentemente está, pero en realidad prácticamente no está, ¿no? A mí me dicen los alumnos, pero usted pertenece a la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales. Y yo digo, bueno, pero yo con mis pares, hasta con mis pares, no sé si tengo tanta afinidad o tanta cercanía. Sí, o sea, somos comunidad. Exacto, entonces no sé, ese constructo que ha reemplazado la organización política, o sea, la comunidad termina como reemplazando esa producción de organicidad política, y termina generando una especie de esencialismo que también es un poco peligroso, y a veces nosotros nos enfrentamos. Yo valoro que existan otras formas que no sean tan verticales de organización o de liderazgo, por ejemplo, pero también tengo una sensación de a veces
de extrañeza o a veces de molestia, tensión, cuando aparece ese comunitarismo tan exacerbado que termina más bien construyéndose como una especie de reacción a que no pueden existir visiones distintas, ¿no? A mí me pasó una cuestión súper heavy en la universidad, en septiembre del año pasado, a fines de septiembre, antes del estallido, que fui testigo de esta agresión que sufrió una persona, una estudiante de centro derecha en la Facultad de Ciencias Sociales, que le tiraron agua en la sala de clase, y por pensar distinto. ¿Sí? Entonces, eso me parece que hay es una experiencia que se está dando, que me parece que nosotros tenemos que mirarla con mucha atención, porque justamente es lo contrario de tomar con mayor responsabilidad de tu propio proyecto, de tu propia espiritualidad, de tu propio proceso. O sea, eso que es retórico se termina convirtiendo simplemente en un esencialismo y no en una práctica real. ¿Sí? O sea, a mí eso es lo que me genera una cierta tensión. Yo me había quedado pensando, estamos en la hora ya, pero en el tema de la diversidad de las élites, y una cuestión que me pareció bien evidente en el manejo de la pandemia, es que en Chile hace, si ustedes quieren, hace 30 años, si el ministro de Salud decía vamos a tomar tales o cuales medidas y llamaba a un consejo asesor, lo más probable es que el ministro de Salud conocía personalmente a todos esos expertos que iban a formar parte de ese grupo. No solo los conocía personalmente, sino que lo más probable es que esos eran los expertos que habían, no había más. Pero hoy día, dada la expansión de la educación superior en Chile, ¿no? Esto lo hemos conversado con Rodrigo varias veces, la educación, el mundo universitario en Chile nunca había sido tan diverso, tan internacional, tan conectado con las investigaciones, tan bien preparado. Hoy día tenemos expertos en salud pública que trabajan en distintos lugares, formados de distinta manera, con distintas visiones, y el Estado, en este caso el gobierno, en vez de haber aprovechado eso como un recurso, es decir, mira, tenemos salubristas, tenemos gente que trabaja con modelamientos de todo tipo, tenemos expertos desde en psicología, en sociología, en comunicación, formados en las mejores universidades del mundo, que son gente súper capa en todos sus temas, en vez de haber primero compartido la información con esa gente para informarse de ello, ¿no? Retuvo la información y no la compartió. Pero ese no es todo el problema. La segunda parte del problema es que además subvaloró la capacidad de esos grupos de empezar ¿no? a molestar y decir, no, pero es que esto no está bien, no, es que esto no es así, no, la evidencia es más compleja de lo que usted está señalando, no es evidente que esta política vaya a funcionar. Entonces, esa incapacidad de relacionarse con la diversidad, en este caso no es necesariamente de género, puede ni siquiera ser de clase, sino simplemente con diversidad de perspectiva, que se junta con este esencialismo al que refería Rodrigo. Entonces, se cerraron. Los únicos expertos que saben son en los que yo confío, ¿no? Cuando hoy día justamente una de las grandes cosas que ha pasado en este país, al menos en algún sentido, es que durante los últimos 20, 30 años tenemos, ¿no? cohortes de profesionales formados en universidades, y gracias a todas las becas y todas estas cosas ya por más de 10 años, ¿no? tenemos una masa crítica de científicos extraordinaria, como nunca antes en la historia. Y en vez de haberse transformado en un recurso, se transformó primero en un tapón y después se transformó en un problema político para el gobierno, porque en vez de estar preocupado de la pandemia, el gobierno está preocupado de tener que rebatir los informes de espacio público o de lo que sea, cuando en realidad lo único que había que hacer desde el principio era decir, vengan todos y pongámonos de acuerdo. Aprovechemos todo el material, toda la materia gris, toda la experiencia, toda la diversidad de perspectivas, dado que tenemos toda esta gente que está preparada. Entonces esa falta de diversidad, ¿no? Y que hace que entonces se adopten posiciones súper defensivas por otro lado, que no un tipo de esas posiciones defensivas no son las que observamos en el gobierno, y la contracara, ¿no? Si tú quieres, es las que observa Rodrigo con ese otro como esencialismo más moralizante de la izquierda. No, es súper contraproducente, pero respecto a la pandemia para mí ha sido súper evidente. O sea, cómo si la política de las becas Chile
es una política del Estado en que se han gastado cientos de millones de dólares justamente para esto, para tener gente preparada para hacer frente a eventos de este tipo. Para eso es lo que se ha invertido. Y se los excluyó primero y se transformó en un problema político después. Absurdo. Es que entonces quizá una de las vueltas que sería es que las élites políticas, económicas, no aceptan la diversidad, infantilizan los discursos para mantener sus propias condiciones o posiciones de poder. Yo creo que hay mucho de eso. Yo no uso tanto la imagen del infantilismo como lo caracteriza Rodrigo, pero sí creo que hay la idea de que los grupos, y esto también lo sabemos, ¿no? Las campanas ¿cómo se llaman? Las cámaras de eco y todo, los grupos se cierran sobre sí mismos y no quieren escuchar los que piensan distinto. Y respecto al manejo de la pandemia, por supuesto, si la opción del gobierno hubiese sido la correcta, estaríamos todos celebrándolo o no estaríamos mordiendo la lengua porque no los podemos criticar como quisiéramos. Pero el hecho concreto pasó es que solo se escucharon los que piensan igual. Estimados, vamos cerrando para cumplir con nuestra hora. Sí, dale, Rodrigo, por favor. Quería agregar algo que dijo la Carla, que tiene que ver con el tema de género. Yo creo que eso es muy importante. Es muy importante porque yo creo que también el desafío de una sociedad que se reconoce en igualdad también tiene que luchar con el esencialismo desde el punto de vista de la construcción del género. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper potente, y creo que el cómo también una sociedad construye esta igualdad entre hombres y mujeres es un desafío que supone también el reconocimiento de los liderazgos. ¿Ya? En efecto, si tú miráis como en el mundo del deporte no hay ninguna mujer de alguna manera visualizándose como alguien que es identificada como un líder, ¿cachai? O una líder, ¿ya? Que lidera, que proyecta, que tiene una opinión, ¿ya? La Christian Endler. ¿Ah? Claro, para allá voy. Entonces, allí, ¿quiénes aparecieron? ¿Ya? Y que es súper potente. Aparecieron las jugadoras, las futbolistas. Y las futbolistas, cuando tú las escuchas, son capaces de mirar o sea, cuando se les pregunta a ella como líderes, son capaces de construir un discurso que es muy distinto al discurso que construye el futbolista hombre líder. Y es un discurso mucho más completo, es un discurso mucho más estructurado de la sociedad, es un discurso mucho más políticamente coherente. Y de hecho son mucho más valientes para poder afirmar cuáles son sus posiciones. Le pasó a Christian Endler. Exactamente. Un dato cortito, nosotros en el núcleo milenio de autoridad hicimos entrevistas sobre temas de autoridad en mujeres que tienen altos cargos gerenciales en Chile. Y bueno, hicimos harta entrevista, y una de las cosas interesantes es, bueno, hay muchas partes de la entrevista que replican el discurso de autoridad como con referentes masculinos, pero sí es cierto que las mujeres en altos cargos de gerencia también toman toda la experiencia de maternaje y la experiencia como de líder de hogar, porque finalmente ese ha sido el espacio históricamente permitido para que la mujer ejerza el liderazgo, ¿cierto? El hogar. Cómo las mujeres toman esa experiencia, no suya solamente, sino de las mujeres que la rodean, de su mamá, de su abuela, y cómo esa experiencia la usan como una metáfora para explicar cómo ellas ejercen el liderazgo, o cómo ellas asumen la posición de autoridad en determinadas empresas. Y es súper interesante cómo en el fondo la idea del cuidado aparece como una metáfora súper importante para conducir grupos. O sea, hay innumerables citas donde las mujeres dicen, es que si yo no me preocupo de mi equipo, no vamos a avanzar. O yo no puedo avanzar sola, por lo tanto las relaciones de reciprocidad dentro del equipo son fundamentales, por lo tanto tenemos que avanzar juntos. Entonces, de alguna manera las metáforas derivadas o construidas en la experiencia del liderazgo femenino, inscritas históricamente en el hogar,
han permitido también a las mujeres generar cierto conocimiento de autoridad y de liderazgo que permite ser transferido a organizaciones más complejas o organizaciones públicas remuneradas, si no queremos ocupar como la dimensión complejidad. Y yo creo que sí es una experiencia histórica colectiva de muchas mujeres, o no solo de mujeres, pero de gente que ha estado a cargo de vínculos íntimos o de relaciones de cuidado, que sí son perfectamente transferibles a otros espacios. Y yo te diría aún más, no solo transferibles, necesarias, porque si hay algo que se contrapone a la crisis que tenemos en este minuto, es justamente frente a la competencia, lo otro que tenemos es la preservación del otro, como hablábamos el otro día con Cristiano, o sea, la colaboración, la va a permitir salir de esta es poner el foco en preservarnos y preservar al otro y no en competir con otros. Mira, yo te voy a compartir en esa misma línea, conversando con un entrenador que ha estado dedicado en los últimos años a dirigir en el fútbol femenino, que él estuvo también en el fútbol masculino. Y la principal diferencia, un tipo con mucha experiencia en el fútbol nacional, la principal diferencia que él nota en estos dos grupos distintos es la relación, la relación de autoridad entre el entrenador y, en este caso, la jugadora. O sea, es una experiencia completamente distinta a la relación de autoridad que se da entre el entrenador, entre comillas, el líder, que yo creo que es un tema que podríamos tomar en otra gran encuentro como este, ¿sí? Liderazgo y autoridad. Es el líder en un grupo de hombres, el entrenador líder, y los subordinados, que es basado en la disciplina, en el autoritarismo, en que no podéis reclamar nada, en el silencio, ¿ya? Es decir, si hay uno de los espacios donde hay más autoritarismo en estos momentos, sobre todo cuando tú eres como entrenador hombre en un equipo de fútbol. Y en el equipo de mujeres ocurre totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Las mujeres son capaces de cuestionarte, te dicen las cosas, ¿ya? En el sentido de que no están de acuerdo con las ciertas decisiones que está el entrenador. No sé, por ejemplo, un ejemplo muy interesante es los equipos de fútbol cuando no hay fecha, equipos de fútbol hombre, cuando no hay fecha oficial, lo primero que hacen es buscar un amistoso. ¿Ya? Lo primero es una especie mecánica, o sea, lo primero que hace el gerente es buscarte un amistoso, o el coordinador deportivo te busca un amistoso para jugar ese día. Y me contaba este entrenador que le pasó lo mismo, se abrió una fecha, no se jugó oficialmente, él fue a buscar un amistoso y las jugadoras dijeron, pero tienes que habernos preguntado primero. Tenemos muchas cosas que hacer, tenemos varias cosas que lidiar con nuestras vidas, ¿por qué tú defines mecánicamente que nosotros queremos jugar un partido de fútbol? ¿Sí? Entonces él reflexionaba, después me dijo, yo actué esa vez como si estuviera en un grupo completamente de hombres, o sea, y no me situaba que estaba en un grupo que tiene una relación de autoridad totalmente distinta. Bueno, eso es para yo le dije, bueno, vamos a hacer una tesis con esto, porque esto tiene que ver justamente con eso, ¿cachai? Con cómo los líderes producen autoridad, ¿cachai? Y el producir autoridad, cuando tú tomas el tema del género, es muy... es súper desafiante, súper desafiante. Yo estoy, por ejemplo, promoviendo en mi grupo de trabajo, en el staff técnico donde yo participo, que incorporemos más mujeres. Somos puros hombres. Y evidentemente nuestras funciones de liderazgo, de organizacionales, se pueden potenciar, ¿cachai? Bueno, porque la literatura sí lo dice, y bueno, y ahí traigo toda mi aporte ahí en ese espacio con una cuestión más sociológica, pero digo, bueno, aquí, porque la forma de construcción de relaciones, y liderazgo y autoridad y emoción, evidentemente requieren diversidad, ¿cachai? Y eso también yo creo que pasa un poquito con lo que ha sido la pandemia. Hay una visión muy masculinizada de la gestión de la pandemia, es evidente, ¿no? Una relación como de más diversidad y menos enemigo poderoso, porque el enemigo poderoso me hace no preocuparme de los míos, sino me hace atacar al otro, y un liderazgo más matriarcal me hace cuidar a los otros del enemigo poderoso, si fuese el caso. No estoy diciendo que eso tiene que ser la premisa, la reflexión final de esta conversación, pero por ahí hay una vuelta de tuerca en el proceso. Estimados, palabras de cierre. Quedamos, por lo menos yo quedé a una segunda vuelta, pero además de agradecerles siempre el tiempo, el generar y compartir conocimiento, que es maravilloso en estos días. ¿Alguna palabra de cierre?
¿O No, cerramos? muchas gracias, muy entretenido. Yo agradecerte la Bien, invitación, Daniel, como Rodrigo, siempre. muchas gracias. Ha sido un gusto conversar con ustedes, conocerlos también. Igualmente. Igual Carla, igual Daniel, siempre con Cristian, siempre un agrado conversar. Y bueno, yo creo que se fue un poco desordenando un poco la conversación, pero yo creo que finalmente como a mí me gusta un poquito la historia del alpinismo, se abrieron nuevas rutas de escalada de estos montes que tenemos que Mm. siempre estar conociendo. Y los voy a Así que, comprometer gracias. para una próxima de liderazgo y autoridad, dijo don Rodrigo Figueroa, así que nos despedimos No, de todo y ese es genial. eso es genial. Así que muchas gracias Carla, Daniel y Rodrigo, así que se pasaron. Chao, cuídate. Abrazos. Chao, gracias. Chao. Cuídense.